¿Qué tal amigos de Semanario N22? Yo soy Irma y estoy muy contenta de recibirlos aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Estamos aquí porque hoy les hemos preparado un programa que tiene mucho que ver con la tradición y la cultura. Vamos a ir hasta Oaxaca. En esta tierra vamos a conocer una iniciativa que tiene mucho que ver con cómo se mezclan, se encuentran dos tradiciones culturales, el arte contemporáneo de Sudáfrica y precisamente la tradición de Día de Muertos de Oaxaca. También vamos a celebrar los primeros 30 años del Instituto de las Artes Gráficas de esta ciudad, conocido como el IAGO, que fue fundado por Francisco Toledo, este gran artista visual sin el que sería muy difícil mucho entender la actividad artística y cultural de esta tierra. Y por supuesto, él ha dejado una gran escuela entre no solo artistas plásticos, sino también entre promotores culturales. Ellos son los Hijos de Toledo. Todo esto y más aquí en Semanario N22, no le cambien porque comenzamos. Simphiwe Ncube nació después de que hubiera acabado el apartheid en Sudáfrica. ¿Qué significa esto para su creación artística y la de sus contemporáneos? Vamos a ver la siguiente entrevista. You know, firstly, I was born in 1990. This is the time when Mandela was being released, and 94 when the whole entire apartheid regime was voted out. My generation of artists that came after, and we haven't had the same direct issues with apartheid, so we've had more time to sort of to have our own space to create and imagine ourselves differently from an imposing regime, which was what the generation before us had. They couldn't escape it. They had to make work under these circumstances. But the experience is not the same for my generation, but the residue of the structures, the way people move and the way people take confidence in themselves, it's very much part of the space that I see in my work. They come, but they're not entirely so direct, but you feel them, you look into them, and there is something, there's a story that is being told, but it's not told in a way that is direct. You know, it's attacking, it's a manifesto or a propaganda, or you know, it's approached in a way that there are many different stories that you see and you don't just take one. At least that is what I hope. So to constantly be looking for ways to innovate, to keep it exciting, and this for me is very important when I make work, that I try to bring these traditional ways of approach, sculpture integrated into painting influencing photography painted, and it's all of these mediums that are sort of getting together. And it makes it for me, I find I'm much more interested in the visual aesthetics and experiencing images. So with this installation, so it is very much a reflection of a place, a space where people are able to come together, unify, celebrate, and to express the sense of support or amongst themselves. So you have these sculptures that are dancing, they're falling, they're leaning on each other. At the same time, they are collectively involved in something that is a little bit much bigger than them. They have these hands, they're reaching out, they have these umbrellas that are propelling
them to be elevated more, or they're protecting them for a potential element that could be attacking, or you know. So it's a whole. And this for me is maybe this is what a community means, you know. Bueno, amigos de Semanario, y para continuar con esta conversación entre Sudáfrica y Oaxaca, vamos ahora a conocer la instalación del artista sudafricano William Kendrick. Vemos esto, vamos a un corte y regresamos. En el CASA tenemos una instalación de William Kendrick que ocupa toda la galería planta alta. Entonces es una de las proyecciones, instalaciones más grandes que se han hecho en México. Una serie de proyecciones de más de 40 metros en el que seguimos una procesión por más de 15 minutos. Y tiene que ver con el género de pintura de la danza macabra que se daba en el medioevo y en el que siempre había una muerte liderando a distintas personas. Las procesiones, como también la música, porque la banda de alientos en Oaxaca, en México es muy fuerte, pero en Oaxaca también es uno de los instrumentos más fuertes. Y acá en San Agustín es muy importante. Entonces, tanto la música, el imaginario de México con Posada, como lo que estamos viviendo actualmente en el país, todo hace que esta pieza sea muy actual y que lo sintamos casi como si fuera nuestra. Regresamos, amigos de Semanario N22, continuamos aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares y ahora vamos a una de las secciones que a mí más me gustan, nuestra sección Casa Tomada. Vamos a visitar el CASA, así se llama también CASA, que son las siglas del Centro de Arte de San Agustín Etla, que alguna vez fue una fábrica textil. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Barrena, soy el director del Centro de las Artes de San Agustín, o CASA también, como le dicen. Acompáñenme a conocerlo. Esta era una fábrica de hilados y tejidos. En su momento más alto había 200 trabajadores y máquinas que están en todo el lugar en el que estamos viendo ahorita. Más adelante cerró alrededor de 1989 y es realmente en el año 2000 que Francisco Toledo comienza a recuperar todo este espacio para hacer el primer centro de las artes. Muchas de nuestras exposiciones y mucho de lo que hacemos se relaciona directamente con las disciplinas que tenemos, ¿no? Tanto grabado como fotografía. Tenemos una galería arriba que es del mismo tamaño. Normalmente lo utilizamos más para artes escénicas, pero en este caso lo vamos a utilizar para una instalación. Y ahorita podemos pasar a verla. Parte del CASA forma parte de las residencias. Tenemos lugares para que los maestros se queden, pero también tenemos espacios que sirven tanto para que trabajen como para que duerman. Entonces, ¿por qué no vamos a verlas? Pues nos encontramos en una de las residencias. Aquí está conmigo Penny Siopis. Ella es una residente de Sudáfrica que viene con este proyecto Hacer Noche. Hi Penny, how are you doing? When I came to CASA, I thought that that's something I wanted to continue, but in a way I hadn't imagined, actually. I hadn't done research and realized that cochineal actually comes from Oaxaca, or from this region, and that there's harvested here. So when I arrived and I heard that, I thought this is the perfect life to try and explore, the life of the medium, the life of the color.
that's what I've been doing here, experimenting with cochineal, but with other pigments as well. Todos los talleres en el CASA son gratis y la mayoría de ellos son bastante rápidos, duran una semana, porque la mayoría de nuestros talleres son con maestros visitantes. Jesús es el encargado es el coordinador del taller de afelpado. Cuéntanos qué hacen acá. Bueno, buenos días. El taller de fieltro o taller de afelpado, como es conocido, tiene alrededor de 6 años de haberse constituido dentro del Centro de las Artes San Agustín. El objetivo es elaborar tapices a partir de materiales que estamos viendo aquí, que son lana, fieltro. La lana teñida con tintes naturales, más los fieltros que son... que es una superficie que se ocupa ahora o que estamos ocupando desde hace 6 años como un soporte. Bueno, este es el área de producción. Es una de las 3 cosas que hacemos en el CASA. En lo que nos hemos dedicado o enfocado en los últimos años ha sido sobre todo en la creación de material didáctico en lenguajes originales. Por ejemplo, este es un material que sirve para saber los diferentes números o aprender los números en zapoteco. Y así como también tenemos diferentes cuadernos y materiales, como del cuerpo humano, que nos ayuda a saber las diferentes partes del cuerpo. Este es el Centro de las Artes de San Agustín. Nos ubicamos en San Agustín Etla, en Oaxaca, y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, y visiten el CASA. Bueno, amigos, y ahora precisamente desde esta obra que está detrás de mí, que se llama Panteón de los Grabadores Muertos, de Joel Rendón, nos vamos a celebrar los 30 años del Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, mejor conocido como el IAGO, que hizo una gran celebración con una exposición con lo mejor de la gráfica en estas 3 décadas en Oaxaca. Para nosotros es muy significativo este festejo. No solamente son 30 años, sino es todo lo que ha detonado el IAGO. El IAGO yo creo que fue el primer centro cultural de inspiración, de energía, que surgió aquí en 1988. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca está celebrando 30 años de su creación con 2 exposiciones que muestran la riqueza artística del estado. Ambas son un trabajo de la curadora estadounidense Deborah Kaplow y reúnen cerca de 300 piezas de más de 100 artistas. La primera es titulada Grandes Maestros y se exhibe en el IAGO. Pues estaba estudiando mucho la gráfica en Oaxaca y conozco los nombres y las personas bastante bien. Y cuando me ofreció Maestro Toledo de hacer la exposición, quería mostrar una cantidad limitada de artistas de IAGO que hay de la colección. Hay 14 artistas que representan los grandes maestros de Oaxaca del grabado y son seleccionados por mí de la colección de IAGO y algunos prestados por otras personas. En el IAGO hay una organización muy clara. En la primera sala son las más tradicionales y más figurativas. Y en esta sala son las obras de Maestro Takeda, Rufino Tamayo, Maestro Enrique Flores. Y en la sala segunda pusimos las obras más abstractas. Son de, por ejemplo, José Villalobos, Rubén Leiva, y luego en la tercera sala
son las más recientes y más experimental, pero siempre muy eminente y muy bien conocidas, porque son personas como Demian Flores y Alejandro Santiago. El arte gráfico contemporáneo en Oaxaca se exhibe en la sala principal del Centro de las Artes de San Agustín Etla y muestra obras que van desde el graffiti hasta jícaras intervenidas y papalotes. Esta es la primera exposición que ha habido en su tipo, que muestra la gran cantidad y la explosión de gráfica que ha habido en Oaxaca a través de los últimos 30 años. Tenemos una gran sección de arte y política aquí, incluso una pared muy grande de esténciles de 4 colectivos que vinieron a casa en la semana pasada juntos. Fueron casi 20 personas y trabajaban con sus esténciles de antes. Algunos de los esténciles son de hace 10 años, de los eventos de 2006, por ejemplo. Es una gran oportunidad para ellos porque nunca han expuesto con los otros artistas que están aquí en la casa, por ejemplo. Aunque Francisco Toledo no nació en Oaxaca, es el lugar en donde decidió poner su residencia cuando regresó de Europa. Y el trabajo que ha hecho a lo largo de los años ha puesto una semilla en todas las personas que han crecido en esta ciudad desde la presencia de Francisco Toledo. Por ejemplo, en la Biblioteca del Yago, ahí se acercaron muchos pequeñitos que hoy son parte fundamental para entender la actividad artística y cultural de Oaxaca desde una perspectiva interna, pero también internacional. Creemos en el proyecto de Francisco Toledo de acercar a todos al arte. No solamente son 30 años, sino es todo lo que ha detonado el Yago. El Yago yo creo que fue el primer centro cultural de inspiración, de energía que surgió aquí en 1988. Al menos mi generación, sin duda, sí es porque conocemos el Yago, porque conocemos estos espacios y ahí es donde nos iniciamos y es lo que nos motiva para dedicarnos a esto. Oaxaca tiene muchos centros que se generan desde el autodidacta y yo de vez en cuando he pensado que hubiese sido de este interés autodidacta en una biblioteca como lo es el Yago, ¿no? Sí creo que ha sido un espacio de formación, ha sido una escuela libre para muchos de nosotros. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca tiene 30 años y yo tengo 35. Ya cuando tenía 8 años es cuando veo por primera vez la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Comencé a visitar esa biblioteca más y más y eso fue lo que me llevó a estudiar Historia del Arte. Ya después de que terminé la carrera regresé a Oaxaca y es ahí que conozco este proyecto que es el Centro de las Artes de San Agustín y que tuve la oportunidad de sumarme. El primer taller que tomé de fotografía pues lo tomé justo aquí en el centro fotográfico. Estábamos en otra sede, en la calle Murguía, que a unas cuadras, y bueno, o sea, mi formación inició acá, ¿no? Acá me sentaron las bases, el museo, junto con la biblioteca, y bueno, acá pude ver todas las exposiciones que me inspiraron para querer, o que me motivaron, ¿no? Para querer hacer yo fotografía también. Y pues como tú bien lo dices, durante este periodo ha tenido muchas fases, ¿no? Yo creo que para enunciar los 30 años que hoy se cumplen no podría ser posible sin esa visión y esa capacidad creativa y sobre todo esa generosidad de Francisco Toledo. Y hace 30 años que él abrió su casa donde habitaba para poner al alcance de todos y de manera gratuita pues, su gran acervo que tiene bibliográfico, que bueno, es única en su tipo en el país. Abrir sus libros a los jóvenes, abrir los espacios para la música, hablan de esa palabra, generosidad a través de la cultura, generosidad a través del arte, y que nos tocó profundamente. Pues lo que tiene en común todo el proyecto de Francisco Toledo es acercar a las personas al arte.
y que sea accesible para todos. Francisco Toledo, que se interesa también por todos los grupos sociales en Oaxaca en particular, tiene un interés por la gente que de una u otra manera no tiene los privilegios, ¿no? O el acceso a la mayoría de actividades que la cultura de repente supone. Hay comentarios que dicen si México tuviera otros Toledos en los estados, tal vez otra cosa sería. Oaxaca creo que por eso tiene hoy por hoy esa fuerza que atrae, ¿no? Y que en ese sentido habla de la capacidad que tenemos como oaxaqueños, como mexicanos, de generar actividades que no sean significativas desde la honestidad también de qué es lo que necesitamos ver en Oaxaca, qué es lo que como mexicanos necesitamos consumir, sin atender mucho a las demandas de moda o las demandas de globalización. Si queremos solamente como espectadores o si queremos incursar en alguna de estas artes, o sea, tenemos todas las facilidades, no solamente es cuestión de que nosotros nos decidamos y nos acerquemos a estos espacios. Bueno, todas estas personas crecieron con las instituciones que creó Francisco Toledo, pero el artista no se ha quedado únicamente allí. Junto con otros amigos han colaborado para generar el material de trabajo de un jardín de niños que está junto al CASA. Allí hay una nueva generación que ya veremos qué nos dirán sobre ese estado, uno de los estados que tiene mayor problemática para la educación pública. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conocer cerámica de Oaxaca. De Oaxaca reconocemos como uno de sus rasgos distintivos la orfebrería en barro negro que viene de San Bartolo, Coyotepec, pero eso es tan solo una pequeña parte de la gran expresión en torno a la cerámica que existe en este rico estado, que se ha enriquecido también con la presencia de artistas de diferentes partes del mundo, pero también con aquellos que han hecho del arte una forma de revisitar su tradición. Este es el caso de Isabel Sánchez, quien hace de la cerámica y la fragilidad todo un arte. Isabel Sánchez acaba de desmontar sus piezas hechas en cerámica del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Ahora estas han regresado a su taller en San Agustín Etla. Allí pasa horas imaginando figuras, historias y sobre todo jugando. Isabel es oaxaqueña, pero vino a la Ciudad de México a estudiar en La Esmeralda. Y cuando salgo de la escuela, o sea, sí hice escultura en la escuela, pero cuando salí de la escuela, como con el fin un poco como de no relajarme, pero sí como de llevármela un poco más tranqui, busqué un taller de cerámica con la intención de hacerme una tetera, ¿no? O sea, yo buscaba hacerme una tetera porque en algún momento vi una tetera y dije así como, híjole, es muy cara, no la puedo pagar, pero me puedo hacer una, ¿no? Así. Entonces busqué el taller para empezar a hacerme trastes, básicamente. Aquí empezó la historia con la cerámica, material que dice le gusta trabajar por ser frágil. Los temas son diversos, siempre el juego está implícito porque así es como se empieza, ¿no? Así, y eso es como yo empiezo, como a diseñar un personaje, como a jugar, veo que sí, no me gusta, le quito la manita, le pongo otra carita. Entonces el juego es como un concepto que siempre está en mis piezas, pero tengo muchos temas. Sí hay como una línea de mi trabajo, que es una línea muy, bueno, primero figurativa, y el formato, que también es algo que creo que es como que caracteriza mi trabajo, ¿no? Que son formatos como pequeñitos de 10 centímetros a 40, y he hecho más grande, pero creo que me siento cómoda con este formato. Sus figuras tienen características particulares. Son niñas con máscaras. Son animales con caras de niños, como si fueran sacados de un cuento. Digo, en la naturaleza pues no lo vemos tal cual, pero pues afortunadamente nosotros sí lo podemos hacer con las manos y con el barro y toda esta onda. Pero también viene mucho de los cuentos, o sea, viene mucho de la onda del cuento infantil, ¿no? Entonces en los cuentos infantiles pues te encuentras, no sé, teteras que hablan, ¿no? O árboles que caminan, cosas así. Entonces como que siento que más bien viene como muy desprendido de la literatura infantil. Isabel se sorprende cada vez que saca una pieza del horno, porque este material no te permite ver el resultado hasta que sale. La cerámica tiene un proceso bien largo
un proceso bien largo y bien bonito. Tiene un proceso cada pieza más o menos de un mes, que es lo normal. El barro tiene que ver hasta con el clima, ¿no? Tiene que ver con el clima, tiene que ver con tu humor, tiene que ver como con toda tu energía. Y entonces de repente no podemos decir así como en un mes exactamente tengo una pieza, ¿no? Porque si llueve mucho, pues tampoco le puedo meter allá a la estufa o cosas así. Entonces más bien el barro tiene un proceso totalmente natural. Lo que más me emociona de todo es empezar una pieza. Eso es o sea, ya verla terminar es como de, ay, qué padre, pero ya la hice. Y eso a mí me da como un descanso, ya está hecho. De los cuentos a su imaginación, de los temas de actualidad a la cerámica. Isabel Sánchez es una de las ceramistas que hacen de Oaxaca una capital artística. Después de compartir con ustedes este programa, nos queda la siguiente reflexión. Es importante que personajes como Francisco Toledo y algunos otros que están también allá en Oaxaca estén haciendo absolutamente todo lo que tienen en sus manos para marcar una diferencia a partir de la expresión artística y cultural en un estado que tiene muchos problemas para la justa impartición de su educación pública, pero también con mucha pobreza, Irma. Así es, Huemantzin, y en ese sentido, cómo la educación artística, cómo el arte pueden hacer comunidad y con esta comunidad evitar o por lo menos paliar la violencia, Huemantzin. Bueno, pues los dejamos con esto, ya llegamos al final de Semanario N22 y los vamos a dejar también con una imagen maravillosa que también es de Oaxaca. Así es, Huemantzin, amigos, Santo Domingo, ¿quién no ha estado ahí cuando va a Oaxaca? Esta es la postal de hoy, nos vemos la próxima semana, 7 de la noche. Por Canal 22.